Romanos en el capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, que es el mismo Espíritu. No son muchos los espíritus que Dios tiene. No es uno el Espíritu de Dios, otro el Espíritu de Cristo, otro el Espíritu Santo. No hay tal cosa. Es un solo Espíritu. Ese Espíritu es un Espíritu Santo maravilloso. Es el Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu que es de Dios y que mora en nosotros, y que lo primero que ha hecho es identificarnos como hijos de Dios, darnos confianza con el Padre, porque ese Espíritu clama: Abba, Padre. Y sin ese Espíritu nadie se puede identificar con Dios como Padre. Dirá el mundo entero, dice: nuestro Padre Dios. Pero no hay confianza para con ese Padre, no hay seguridad para con ese Padre, no se siente protegida la persona, como que ese Padre está velando por su vida. Se sienten olvidados, se sienten marginados, no se sienten como hijos. Porque quiero decirte, mi hermano, cuando el Espíritu de Cristo mora en tu corazón, hay una identidad, sientes confianza, sientes la libertad de acercarte a Dios y decirle: Padre mío, Abba, Padre, papá, tú eres mi Señor, mi vida está en tus manos, me siento seguro, me siento protegido, me siento, Señor, en tus brazos. Y mientras mi vida esté en tus manos, nada ni nadie la podrá arrebatar de tu mano. Aleluya. Qué precioso, qué maravilloso saber que somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. Pero no solamente que el Espíritu nos convierte y nos identifica como hijos e hijas de Dios, sino que el Espíritu dice que también ahora se convierte en un intercesor. La Biblia dice que Cristo es nuestro abogado, que Cristo es nuestro intercesor. Y acá dice que es el Espíritu el que intercede por nosotros. No es que haya dos intercediendo por nosotros, es Cristo en espíritu intercediendo, es Cristo en espíritu moviéndose. A Cristo no lo miramos en carne en medio nuestro, no lo miramos en nuestro alrededor, volteamos para un lado, para otro, no lo miramos, pero podemos sentir su amor por su Espíritu Santo, podemos sentir su paz por su Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos sentir su gozo, su alegría, su bendición, porque ese maravilloso Espíritu es el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos anima. Aleluya. Entonces Dios ha depositado su Espíritu en nosotros. Entendamos la importancia, la necesidad de que sepamos lo que tenemos en nosotros, de que sepamos que el Espíritu de Dios en nosotros es una joya, la joya más valiosa que puedas tener en tu vida. Podrás perderlo todo, perder casa, perder salud, perder familia si tú quieres, perder bienes, perder todo lo que te rodea, pero mientras tengas el Espíritu de Dios en tu corazón, serás el hombre más rico, más dichoso, más bendecido que haya en esta tierra. Porque el Espíritu de Dios es el mayor tesoro que podemos tener. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, su vida la siente vacía, su vida la siente desabrida, su vida la siente con un hueco allá adentro. Anda vagando, buscando algo con que llenar ese vacío. Podrá tener todo, dice la palabra, que un hombre puede llegar a tener 100 hijos, aunque engendrare 100 hijos y se gozare con todo lo que desea su alma, y nada desea de lo que hay en este mundo, porque todo lo tiene
tiene. Pero si Dios no le da la facultad de disfrutar de aquello que tiene, le da riqueza, honra, fama, todo lo que su alma desea, pero si Dios no le da la facultad de disfrutar de aquello, dice que un abortivo es mejor que él. ¿Y sabes cómo te da la libertad Dios de disfrutar de lo que tienes? Por medio de su Espíritu Santo. Es el que te da el gozo, la alegría para valorar, para disfrutar, para gozar ese matrimonio que tienes, esos hijos que tienes, esa familia que tienes, esa casita que tienes, lo mucho que tienes o lo poco que tienes. El Espíritu Santo te da la facultad para gozarte, para decir gracias, Señor, por este esposo que me has dado, gracias por esta compañera que me has dado. Cuando no está el Espíritu, somos malagradecidos, nos quejamos, criticamos, menospreciamos. Pero entre más el Espíritu llene tu vida, vas a ser un hombre agradecido, bendecido, y vas a darle gloria y honra al Señor por todo lo que Él hace en tu vida, por todo lo que te da. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ponga mucha atención en lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Quiere decir que no solamente es que el Espíritu nos convierte en hijos de Dios, sino que dice: también me comprometo a ayudarte en tus debilidades, a ayudarte en tus flaquezas, a ayudarte en tus imposibilidades, a ayudarte donde tú no puedes más. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Quiere decir que cuando tú te sientes débil, te sientes triste, te sientes afligido, hermano, yo ya no puedo más con esto, hermano, tantos problemas, hermano, tantas necesidades, dice el Señor: no te preocupes, hijo, he puesto en ti mi Santo Espíritu, que te va a tender la mano en el momento más crítico de tu vida. No vas caminando solo, no vas caminando sola. El Espíritu de Dios ha hecho morada en tu vida para gloria de nuestro Dios. Dale ese aplauso al nombre del Señor. Aleluya. Primeramente dice que el Espíritu nos ayuda. Qué maravilloso es tener esa ayuda. ¿Cuántas veces nos desanimamos, nos desalentamos, ya no queremos seguir luchando, nos sentimos impotentes, incapaces? Y si fuera por nosotros mismos, como se dice por ahí, ya hubiéramos tirado la toalla. Ya hubiéramos dicho: hasta aquí, estoy cansado. Tantos problemas, tantas dificultades, tantas cosas que hay en el caminar. Pero qué precioso que cuando tú ya no quieres caminar, que cuando tu carne te dice: ¿para qué sigues? Mira esto, mira lo otro, mira los errores, mira los defectos, mira todo lo que sucede a tu alrededor. Cuando la carne se queja y te quiere jalar hacia atrás, diciéndote que no sigas más, hay algo en tu ser, el Espíritu de Dios, que te dice, que te pone un deseo, un sentir, un anhelo de que te quedas en casa, pero estás inquieto. Ahorita está el servicio, qué lindo, qué bendición estará, qué mensajes estará predicando. Y hay un deseo alentándote, despertándote, diciéndote: sigue adelante, no te detengas, porque yo soy tu Dios, que te fortalece, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sacaré adelante, siempre te llevaré de mi mano. Aleluya. Vamos de la mano del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debilidades? Muchas veces no sabemos amar. No sabemos amar porque nadie nos amó a nosotros. Nadie nos dio amor. Puros rechazos, puros maltratos, puros abusos recibimos y no sabemos amar. Y el hombre dice: es que yo no soy así, es que yo no crecí así. No puede mostrar su amor, el cariño, ternura hacia la esposa, hacia los hijos, hacia la familia, mucho menos hacia su prójimo, hacia los demás, porque no sabemos amar. Nosotros sabemos amar, los que creemos que sabemos amar, amamos con un amor convenenciero, un amor egoísta, un amor que siempre quiere sacar ventaja,
Un amor que si me das te doy, si haces por mí hago por ti. Es un amor convenenciero. Pero el Señor nos quiere enseñar a amar con otro amor superior al amor terrenal, al amor humano, al amor sentimental o al amor emocional. El amor con el que el Señor nos quiere enseñar a amar es el amor con el que Él amó. Oíste que fue dicho: amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les hacen mal. No sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, ese es el anhelo del corazón de Dios. Aleluya. Hermano, pero ¿cómo voy a amar a aquel que me está criticando? ¿Cómo puedo amar a aquel que está maltratándome? ¿Cómo puedo amar a aquel que me hace la vida imposible? Para ti es imposible, pero el Espíritu te quiere ayudar en tus debilidades. Cuando tú sientas que no puedes más, dice: yo te quiero enseñar a amar, no al que te trata bien, no al que te hace bien. Quiero enseñarte a amar al que te aborrece, al que te persigue, al que te maldice, al que te hace mal. Quiero enseñarte a amar, a amarlo a Él, y solamente a través de la fuerza de mi Espíritu Santo vas a poder amar a los que te hacen mal, vas a poder bendecir a los que te maldicen, vas a poder darle gloria a Dios como Dios quiere que lo hagas. El Espíritu nos ayuda nos ayuda a amar, nos enseña a perdonar, porque como seres humanos no sabemos perdonar. Nos enseña a caminar en su voluntad, porque oiga lo que sigue diciendo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede, ruega por nosotros, lucha por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. ¿Qué significa la palabra gemido? La palabra gemido es algo más allá que un llanto. Cuando una persona está llorando, ese es un llanto. Pero un gemido es aquel clamor que se desprende de lo más íntimo del ser. Aquel clamor que no hay palabras para describirlo. Cuando una persona está pasando por un dolor muy fuerte, perdió un ser querido, sucedió algo, hay ocasiones que no puede ni siquiera llorar. Simplemente sale un gemido que parece que le corta la respiración, que parece que se va a quedar sin palabras, no puede hablar. Hay un gemido desprendiéndose de aquella persona. Pues dice el Señor: yo te amo tanto que yo estoy intercediendo por ti con gemidos, no con lágrimas, sino con gemidos indecibles, gemidos indescriptibles, gemidos que no hay palabras para describirlos. ¿Qué tanto te ama tu Dios? ¿Qué tanto te ama tu Señor, iglesia? ¿Qué tanto está dispuesto a pelear porque no te regreses al mundo, porque no te apartes de su camino? Si el Señor nos dejara, ¿desde cuándo nos hubiéramos apartado, mi hermanito? Pero si estamos acá es porque hay alguien gimiendo dentro de nosotros, provocándonos un dolor, provocándonos un deseo de acercarnos a Él, provocándonos un anhelo de estar cerca de Él. Cuando tú haces algo incorrecto, indebido, ¿has sentido aquel dolor? ¿Has sentido aquello que duele hasta el fondo del alma? Ese es el Espíritu provocándote ese dolor. Es el Espíritu el que se está doliendo en tu ser. Tu carne no se duele. Tu carne hace algo malo y se goza. ¿Me explico? Tu carne quiere seguir en la maldad, quiere seguir por allá, pero de repente haces algo mal y te sientes mal y andas incómodo y andas inquieto y dices: estuvo mal y me siento mal. ¿Sabes quién es quien te está provocando todo eso?
Es el Espíritu Santo del Rey que vive en ti, que te está queriendo detener de perderte, de irte a un despeñadero. Está trabajando en tu alma, está trabajando en tu ser, te está dirigiendo desde adentro de tu ser. Por eso dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios llora por ti. El Espíritu gime por ti. Y uno puede sentir ese clamor, ese dolor, ese gemido que brota de uno. ¿Me explico? Uno lo puede sentir cuando el Espíritu está vivo en uno. Puede sentir aquello, y eso es lo que nos mantiene con vida. Una persona que ya no tiene el Espíritu en él o en ella se hace insensible. Puede hacer una cosa y otra y ya no se siente mal. Ya no hay quien le redarguya, ya no hay quien le remuerda, ya no hay quien lo detenga, ya no hay quien lo haga sentir mal. Ya se siente bien, anda tranquilo, haciendo mal por un lado, por otro. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu en él. Así es de que en esta mañana dale gracias a Dios, porque Él ha puesto de su Santo Espíritu en tu vida para ayudarte, para guiarte, para interceder por ti, para orientarnos, para que no nos perdamos, mi hermano. Por eso te digo que lo más valioso que tenemos es el Espíritu de Dios en nosotros. Es el tesoro más grande en un vaso de barro, en un estuche de barro. Ese es el tesoro más grande, porque con Él lo tienes todo. Pero sin Él no tienes nada, aunque lo poseas todo. No tienes nada si no está Él. Veamos que sigue diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gime por los santos, pide por los santos. No allá en el cielo, allí a un lado, no, acá adentro es donde intercede Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Acá adentro es donde están intercediendo. ¿Me explico? Es aquí donde están luchando, peleando, gimiendo, intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando habla de los hombres, habla de la descendencia de Caín, de todos aquellos hombres que no glorificaban el nombre del Señor, aquellos hombres que no tenían el Espíritu de Dios en ellos, que no servían al Dios vivo. Habla de la humanidad sin Dios, en otras palabras. Miraron y luego dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que a las hijas de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Después habla de los hijos de Dios. Está hablando de la descendencia de Set, aquellos que alababan a Dios, que servían a Dios, que honraban a Dios, que tenían el Espíritu de Dios en sus corazones por creer, por tener esa fe en el Señor. Dice que miraron que a los hombres inconversos, sin temor de Dios, les nacieron hijas. Y dice que los hijos de Dios, mirándolas hermosas, posiblemente provocativas, mal vestidas, deshonestas, dice que tomaron entre ellas, escogieron entre ellas mujeres hermosas, se unieron a ellas, y eso fue desagradable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquellas mujeres inclinaron el corazón de los hijos de Dios a lo malo, a los ídolos, a tantas cosas negativas. Y se comenzó a corrompir la humanidad al grado que toda la tierra se llenó de maldad. Solamente Noé quedó como hombre justo, en quien halló gracia delante de Dios. Y enseguida miramos lo que sucedió,
que Dios envió el diluvio sobre toda esta tierra, vino el juicio de Dios. Pero miramos antes de eso que dice el versículo 3: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que el Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre. ¿Con cuál hombre? Con los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios desviándose, y el Espíritu de Dios luchando, contendiendo, peleando con ellos. ¿Y por qué peleaba el Espíritu de Dios? Peleaba porque no se desviaran. El hombre jalando a lo malo y el Espíritu de Dios estirándole a lo bueno. El hombre carnal por su carne, por el pecado que hay en él, por su naturaleza caída, queriendo irse a lo malo, y el Espíritu estorbándole. ¿Cuántas veces nos ha estorbado el Espíritu, mis hermanos? ¿Cuántas veces nuestra carne quiere gritar, quiere maldecir, quiere pelear, quiere insultar sin medirse, sin límites? Y ahí está el Espíritu estorbándonos, diciéndose: cállese, hijo, cierre la boca, déjeme a mí la justicia, mía es la venganza y yo daré el pago. Déjeme a mí las cosas, que yo levantaré al que se humilla y humillaré al que se enaltece. Déjeme a mí, hijo, la batalla no es suya, la batalla es mía, el pleito es conmigo, dice el Señor, pero dame lugar a mí. Si te humillan, si te maltratan, si te hacen una cosa u otra, déjame a mí, dice el Señor. Dios está contendiendo cada día con nosotros, porque la mayor lucha es nuestra carne. Más que el diablo, más que el mundo, es nuestra carne. Cuando nuestra carne está bajo control, el diablo no tiene acceso a nuestra vida. Cuando nuestra carne está bajo control, el mundo no nos puede mover ni en lo más mínimo. Pero cuando nuestra carne está descontrolada, parece que ya no es el diablo el que nos tienta, sino que nosotros andamos tentando al diablo ahora. ¿Me entiendes? Nos metemos en cada lío, en cada cosa, en cada problema. ¿Por qué? Porque en verdad, mis hermanos, que esta carne es el peor enemigo que tenemos. Y el único que la puede domar como un león feroz, que es esta carne, es el domador, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él la puede controlar, Él la puede sujetar, Él la puede doblegar, Él la puede clavar y crucificar, para que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Sea el Espíritu de Dios el que se mueve en tu vida, sea el Espíritu de Dios el que opere en tu vida. El Señor, cuando miró que los hijos de Dios, que sus hijos se estaban desviando, su espíritu estaba peleando, contendiendo. Qué precioso es el Señor, que pelea por ti, que pelea por mí. Su Espíritu Santo luchando por nosotros. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice. Quiere decir que Dios estaba diciendo: mi espíritu es el único que los retiene, que los ayuda, que los detiene, que pelea contra ustedes, que se pone en la línea en contra de ustedes. Porque hay veces que nosotros por nosotros mismos quisiéramos tomar el camino torcido, y el Espíritu es el que se pone en la línea, peleando, intercediendo. Eso significa interceder, luchar, pelear, contender, si usted quiere. Esa es la manera como el Espíritu contendía en Génesis capítulo 3, capítulo 6. Los hijos de Dios desviándose y el Espíritu contendiendo. Pero el Espíritu tiene un límite. Y el Espíritu dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Si el hombre no escucha mi voz, si el hombre endurece su corazón, yo tengo un límite. Y si el hombre no atiende a mi voz, se va a ir al despeñadero, porque no contenderá para siempre. Tiene un límite. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, por eso dice la palabra en Hebreos: si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestro corazón como el pueblo de Israel en el desierto, donde me tentaron y miraron mis obras por 40 años. Dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, hermana, si oyes hoy la voz del Espíritu peleando contigo, intercediendo, gimiendo en tu vida, diciéndote: cambia, apártate, no sigas con esta clase de vida, dice el Señor: oye su voz. Y si oyes su voz, Él cambiará tu vida, Él enderezará tu camino, Él construirá y edificará tu vida conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, conforme a su soberana voluntad. Pero es que a mí me gusta esto, hermano, pero es que yo quiero esto, pero es que no sabemos pedir como conviene. Pero es que nuestro corazón es engañoso y perverso, y nos desvía y nos mete en líos y en terribles problemas, porque nos queremos aferrar a lo nuestro y no le damos lugar a lo de Él. Pero entre más te metes en la presencia de Dios, en esa relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu va comenzando a tomar control de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones. Y de repente ya no es tu carne la que gobierna tus emociones, ahora es el Espíritu de Dios el que te está en control, aún de tus emociones, aún de tus pensamientos. Ahora la mente de Cristo se implanta en tu vida. Ahora piensas todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es agradable al Señor, porque el Espíritu de Dios ha tomado control. Esa es la meta, es donde tenemos que llegar, y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Salmo 51, versículo 10 al 14. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Oiga bien, David había pecado de muerte delante de Dios. Y cuando hay pecado de muerte delante de Dios, lo primero que perdemos es el Espíritu. Cuando perdemos el Espíritu, entonces estamos en una condición donde no hay nada que nos identifique como hijos. Alguien dice por ahí que la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. ¿Me explico? Sin el Espíritu de Dios en nosotros, estamos perdidos. No hay quien nos identifique como hijos, porque sin el Espíritu en tu vida, no eres hijo. Lo único que te convierte en hijo es el Espíritu de Cristo que clama: Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no está ese Espíritu en nuestra vida, no hay identidad. Por eso cuando hay pecado de muerte en la vida de una persona, es tan difícil levantarse, porque lo primero que comienza a sentir es como un bloqueo entre Dios y él. Ya no hay la libertad que sentía, ya no hay la identidad que sentía. ¿Me explico? Y eso es duro, porque siente como que le habla a Dios y Dios no le oye, como que sus oraciones llegan al techo y ahí se caen para abajo, porque no hay quien eleve las oraciones hacia el trono de Dios. El que eleva las oraciones al trono de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es el que intercede, es el que toma tus oraciones y las eleva, porque nadie conoció lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios que está con él. Es el que nos identifica, es el que nos lleva a esa completa identidad. Oiga la oración de David después de lo que sucedió con él. Estamos hablando de cuando pecó de adulterio, de lo que sucedió con él. Oiga lo que dice, versículo 10: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Oiga esa expresión fuerte. No me eches de delante de ti. ¿Por qué pedía eso David? ¿Por qué decía, Señor, suplicándole, no me eches de delante de ti? ¿Quién lo estaba echando de delante de Dios? Si él era rey, lo tenía todo. Me explico. Pero él se sentía desechado por Dios. Se sentía lejos de la comunión con Dios. No me eches de delante de ti. Se sentía apartado de Dios. Y dice su oración: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, tu Santo Espíritu es lo que me comunica contigo. Es lo que me da acceso a ti, Señor. Es lo que me da libertad para acercarme a ti. No solamente libertad, sino oiga lo que sigue diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme ese gozo que yo sentía, Señor. Ya no lo siento. Esa identidad que tenía contigo, ya no la siento, Señor. Vuélveme ese gozo. Pero eres rey, gózate con las riquezas que tienes. Gózate con las mujeres que tienes. Gózate con el palacio y con todo lo que tienes. No, Señor, es que todo esto, como dijo Pablo, es como basura. Lo más especial eres tú, Señor. Es tu espíritu en mí. Es lo que me da el gozo de la salvación. Si no tengo el espíritu en mí, no me gozo. No hay gozo de la salvación en mi vida, porque el espíritu es el que provoca, produce, nos identifica en la salvación. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces por eso es tan especial, tan importante tener el Espíritu. Le explicaba la semana pasada de que la palabra dice que todos hemos pecado delante de Dios. Toda injusticia es pecado, dice la palabra. Pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Cuando hay un pecado que no es de muerte, ahí está aquel intercesor. El Espíritu está en ti todavía. Todavía te está allí redarguyéndote. Ahí está peleando contra ti. Ahí está enderezando tu camino. Ahí está luchando, contendiendo contra ti, abogando, intercediendo, gimiendo, doliéndose por aquella falta, por aquellos errores. Pero cuando hay pecado de muerte, hay separación. Ya no siento ese gemir. Por eso en veces ni llorar puedo delante de Dios. Ni llorar. Mis lágrimas se secaron. La fuente se cerró. ¿Me explico? Porque el que nos produce un llanto real de arrepentimiento, de dolor, no es la emoción del corazón, ni siquiera, hermano, es que nos sintamos redargüidos o que en un momento nos sintamos con nuestros sentimientos de alguna manera conmovidos. No, mis hermanos, es más que eso. Uno puede llorar en su carne, en sus emociones por sentirse mal, por lo que usted quiera. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en tu vida, a interceder, a gemir por ti, sientes unas lágrimas calientes, hermosas, que se desprenden desde acá, desde adentro. Esas lágrimas no son las tuyas, son las del Espíritu de Dios, que está llorando, que está gimiendo, que está intercediendo, que está moviéndose, peleando por tu alma, peleando por tu alma, peleando por mi alma, peleando por mí, peleando por ti, mi hermanito, luchando. El Señor llorando, gimiendo, y tú sientes que esas lágrimas salen. No son tuyas, porque te darás cuenta que no vienen cuando tú quieres ni cuando a ti se te antoja. Vienen cuando a Dios le place, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios produce, es algo que Dios provoca, y es algo que debemos de valorar, de apreciar. Cuando Dios te da eso, valóralo.
Cuando Dios te da eso, esa es la voz del Espíritu llegando a despertarte, llegando a alentarte, llegando a hablarte a lo profundo de tu corazón, mi hermano. Ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu. Recuerda aquella parábola cuando el Señor dice que llegó a su viña y miró una higuera ahí que tenía 3 años plantada y no daba fruto. Y dice la palabra que le dijo al siervo: córtame esta higuera, ¿para qué está inutilizando la tierra? Córtamela, plantaré algo diferente. Y dice que el siervo, que representa el Espíritu, que está al cuidado de nosotros, que está trabajando esta tierra, que está abonando esta tierra, que está ayudándonos, dice que le dijo: Señor, déjamela un año más, déjame que la escarbe y que la abone y que la riegue. ¡Qué tremendo! Aquella higuera era digna de ser cortada de raíz, porque no había el fruto que tenía que haber. Y en vez de venir juicio sobre ella, vino bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercedió. El Espíritu dijo: mira, déjame la escarbo un poquito, déjame la bendigo, déjame toco su corazón y le produzco ese deseo de servirte, de agradarte, de cambiar, de ser diferente. Déjame, hago algo, déjame trabajar un poquito más en la vida de él, en la vida de ella, para de esta manera levantar una cosecha maravillosa. ¡Qué precioso es el Señor! A pesar de que no había fruto, aquel espíritu, aquel siervo dijo: quiero escarbar alrededor, quiero abonarla, quiero regarla, quiero bendecirla, para que vea cuánto la amo, para que vea que no la quiero perder tan fácil, para que vea que me duele, para que vea cuánto le amo. Y dice que le dijo: bueno, espera un año, y si da fruto, bien, gloria a Dios, ya no tendrá que ser cortada. Y si no da fruto, pues haz como bien parezca, haz lo que sea tu voluntad. ¡Qué tremendo! Quiere decir, mis hermanos, que Dios está al pendiente de nosotros. Y muchas veces, cuando más mal andamos, le place bendecirnos. Y muchas veces uno puede malinterpretar, confundirse y terminar de desviarse por decir: no importa, que al cabo Dios me bendice. Sé que estoy mal, sé que estoy haciendo mal, pero que al cabo Dios me bendice. Como si, interpretando como si la razón por la cual Dios me bendice es porque aprueba que ande mal. Y no es así. Si Dios nos bendice, aun cuando nos equivocamos, aun cuando fallamos, es porque tanto nos ama, que está intercediendo y diciendo: Padre, déjame y escarbo un poquito alrededor de ella, déjamela un año más, Señor, déjamela un tiempecito más para ver si da fruto, déjamela bendigo, déjamelo bendigo, esperando el Señor, esperando el Espíritu, que reaccionemos, que volvamos en sí, que le sirvamos de corazón y que podamos acomodar nuestros caminos conforme a su voluntad. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey, dale ese aplauso al Rey. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, qué maravilloso, cómo nos cuida, cómo está al pendiente de nosotros, cómo nos ayuda, cómo se preocupa por nosotros. Pensarás que como madre te preocupas por un hijo, pero el Espíritu se preocupa más por ti que aún tú por tus hijos. Él está cuidando a tu cuidado las 24 horas del día. Él está para ayudarte. Por eso dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pero dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor está para ayudarte, pero Él expecta que cuando Él extiende su mano y te dice: tómate de mi mano, te quiero sacar de ese hoyo, tú tomes su mano y Él te sacará. No importa si es el hoyo del rencor, el hoyo del problema, el hoyo del desánimo, el hoyo de la tentación, sea el hoyo
necesario que sea. El salmista dijo: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me sacó del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación. Puso mis pies sobre roca, puso un cántico nuevo en mis labios, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y se alegrarán y se gozarán en el Dios de su salvación. Esa es la palabra del Señor para tu vida, mi hermano. Esa es la palabra. Aprende a esperar pacientemente en el Señor, y Él se glorificará, y Él te ayudará, y Él te fortalecerá, y Él te sacará adelante. Me explico. Volvemos a nuestro texto. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que tu Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Está lleno de cosas malas, y solo tu Espíritu es el siervo que arranca los espinos, que arranca la cizaña, que arranca los odios, que arranca lo negativo que hay ahí. Es el Espíritu el que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Por eso el salmista pide y dice: oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dice: Dios mío, ahora sí te prometo que voy a cambiar. No, Davidcito, aunque mucho quieras, no puedes por ti mismo. Aunque te esfuerces, no puedes por ti mismo. Aunque te hagas planes y propósitos, por ti mismo nunca podrás. Pero cuando inclines tu corazón a Dios y le digas: Dios mío, te necesito, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo, Señor, limpiar mi corazón. Hay cosas que quiero arrancar y no puedo, pero sé que si tu Espíritu Santo viene a mi vida, tu Espíritu Santo puede limpiar mi corazón, puede cambiarlo, puede darme un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, sensible a tu palabra, un corazón que te ame, un corazón que te agrade, que te honre, que te glorifique. Esa es la clase de corazón que quiero, Señor. Esa es la clase de corazón que quiero. Esa es la plegaria de David, y debe de ser nuestra plegaria. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame, Señor, entrando en su presencia. David se sentía ausente de su presencia y por sí mismo no podía cambiar su corazón. Y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que tu espíritu esté en mí, un espíritu recto. Pedía un espíritu de parte de Dios. No me eches de delante de ti. Se sentía cortado, alejado, porque la identidad que es el Espíritu ya no estaba en él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sentía que ya no estaba en él, que ya no estaba con él. Por eso es que se sentía echado fuera de la presencia de Dios. Por eso clamaba de esa manera. Y termina diciendo el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Él entendía que sin ese espíritu no había gozo en él, no había salvación en él, no había regocijo en él, no había nada en él. Ni siquiera podía ser un instrumento usado en las manos de Dios. Porque dice el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Que no tenía labios para abrirlos? ¿Que no podía abrir su boca por sí mismo? Claro, pero él dice: Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué significa eso? Una cosa es que tú abras tus labios para tratar de orar, de cantar, de alabar a Dios. Pero otra cosa es cuando el Espíritu se mueve en ti y te abre la boca llena de alabanza,
y sale una alabanza, aleluya, pero se desprende de tu espíritu alabando al Señor. Es una alabanza viva que te satisface, que te llena y que sientes que sube hacia el trono de Dios, porque es la alabanza producida, provocada por el Espíritu Santo de Dios que se mueve en tu vida. Por eso decía el salmista: abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Si tú no abres mis labios, Señor, yo gritaré, cantaré, haré, trataré, Señor, pero será hueco aquello. Será como metal que resuena y no da un sonido definido. Será solamente un sonido hueco, vano, que no llena a los demás, que no lo llena a uno, que no llega a Dios. No es algo que lleve a aquella bendición. Pero cuando es el Espíritu en nosotros, qué rico se siente orar. Qué rico se siente adorar al Rey. Qué precioso se siente cantarle alabanzas al Señor, porque hay un fluir de su Espíritu en nosotros. Hay un fluir. Es Dios abriendo tus labios, es Dios abriendo tu boca, es Dios provocándote aquel deseo. Es el Espíritu de Dios en tu vida. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor.